Hola amiguitos, acompáñenme a esta aventura de Guanajuato. La profundidad original de esta bocamina es de 760 metros de profundidad. Ahorita lo único que vamos a descender son 60 metros a base de escalones, ¿sí? Comencemos a descender con muchísimo cuidado, por favor. Tranquilo. Miren, de aquel lado tenemos la representación del indio chichimeca que nos muestra cómo los esclavos extraían el mineral. Lo tenían que hacer en su espalda con un peso máximo de 60 kilos. La bolsa estaba elaborada de distintas pieles de animales. La edad y vida máxima de estas personas era de 24 años, no era de más. Esto debido a una enfermedad en sus pulmones conocida como silicosis, que es la enfermedad del minero. Desde los 10 años, ellos eran obligados a ingresar aquí a la mina. Por otra parte, encontramos el sistema de las lumbradas. Este método consistía en traer leña desde la superficie, esto para armar una fogata, para calentar la roca. A la hora de que la roca empezara a tomar un tono rojizo, como el que observamos, de lo caliente que estaba, le arrojaban agua fría para que la roca tronara exactamente. Hasta aquí nos encontramos ya 30 metros bajo tierra. Nos restan otros 30. Vamos bajando con muchísimo cuidado, por favor. Ven. Miren, eso que observamos hacia abajo es la continuidad de la mina. Todavía nos restan 700 metros hasta conectarnos con la mina de Valenciana. Hasta aquí hemos llegado a los 60 metros. De aquel lado encontramos el sistema de iluminación. Los esclavos se iluminaban a través de velas de cebo. Esas velas también les ayudaban a saber cuando el oxígeno se les estaba terminando, ya que las velas se apagaban. De este lado encontramos una de las penúltimas perforadoras en llegar aquí a México. Es una perforadora neumática. Trabaja a base de aire comprimido y esta manguera de agua. Esta máquina perfora hacia adentro 2 metros 40 centímetros. Trabaja con 80 libras de presión. El agua viaja a través de la barra que hace que al momento de estar perforando la roca, esta máquina la esté inyectando. Esto para evitar el polvo y el sobrecalentamiento de la roca. Esta máquina aún se sigue utilizando en labores donde el minero está completamente aislado, como en estos casos, donde no puede ingresar la maquinaria pesada. ¿Sí? ¿Estamos listos? Vamos subiendo del lado izquierdo a la siguiente sala para que conozcan la plata en su estado natural. Miren, ya todo lo que observamos aquí en esta sala ya es la minería actual, incluyendo las máquinas que tenemos en la parte de frente. De aquel lado encontramos el scoop drawn. El scoop drawn es el encargado de llenar este tipo de camiones que tenemos de este lado. A estos aparatos se les conoce como camiones de bajo perfil. Son los encargados de acarrear el mineral hasta la superficie. Los scoop drawn se dividen en yardas, en tamaños. Este que tenemos en la imagen, en el cucharón,
llega a cargar hasta 3,5 toneladas de mineral. De aquel lado encontramos el Jumbo, que es el encargado de la barrenación actual. Viene siendo algo similar a lo que les mostré abajo con aquella perforadora, con la neumática. Nada más que a diferencia de aquella, que les comento que perfora 2,40 metros, el Jumbo ya perfora de 4 a 6 metros hacia adentro. Ya la mayoría de estas máquinas son híbridas, son eléctricas y son de diésel. De este lado les voy a mostrar cómo se ve la plata en su estado natural. La veta la identificamos por esta línea blanca de cuarzo. Toda esta es la veta. Recordemos que la veta es la guía. La plata es toda esta oscura, como color parda. Así se ve la plata sin ningún tipo de proceso químico. Esta veta está muy pequeña porque estamos muy a la superficie, pero a partir de los 700 o 800 metros de profundidad, la veta se llega a expandir hasta 20 metros más de ancha. Lo que observamos arriba de la plata, estos pequeños destellos, se le conoce como pirita, calcopirita o el conocido oro falso o el oro de los tontos. Esta roca, chicos, a pesar de su brillo, no cuenta con ningún tipo de valor. Es ahí donde nace un dicho mexicano que dice que no todo lo que brilla es oro, exactamente. Vamos a salir entre la luz. La luz. Libertad. Bueno, amiguitos, ya terminamos la mina. Muy cansados. Estuvo muy pesada, ¿verdad? Bueno, pues amiguitos, estamos muy cansados. Había una mina. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente mina. No. A la siguiente mira. Vamos a ver esta pues lo que nos va a pasar. No, pero que era así. Hola pues amiguitos, ya estamos grabando de nuevo. Mi mamá ya llegó para que los den un vistazo. ¿Qué tal, familia? Me presento, mi nombre es Felipe y hoy voy a ser el que les va a dar su recorrido. Los orígenes de esta hacienda datan del siglo XVII. Originalmente es una hacienda minera, pero los restos minerales que han encontrado en las minas cercanas eran analizados con el objetivo de ver su valor. Esto a manos del Marqués de Rayas. Ya después, un hombre llamado Francisco Antonio Miera, en el siglo XVIII, construye una cárcel de Inquisición y después el lugar quedó en ruinas. Y después, en 1954, un hombre llamado Manuel Valenzuela compra estos terrenos y lo primero que encuentra es un panteón particular de la época de la Reforma. Pasemos de este lado, familia. Cuando estaba en el poder, Benito Juárez creó las leyes de reforma, esto en 1855. Esto decía que el Estado y la Iglesia se tenían que separar. Entonces las personas que querían celebrar de manera religiosa a sus difuntos ya no lo podían hacer porque ya era un tema ilegal. Entonces venían a lugares como estos con el objetivo de ya celebrarlos de manera religiosa. Incluso también lo llegaban a hacer afuera de las ciudades. Les comento, estas tumbas no tienen ningún tipo de cuerpo, solo son como fueron encontradas, pero ya los cuerpos ya fueron sacados. Esto porque es un lugar turístico. Después el mismo hombre Manuel Valenzuela en su exploración se da cuenta que los muros estaban huecos. Entonces decidió iniciar con excavaciones con el objetivo de encontrar tesoros. Pero lo que terminó encontrando fue una galera subterránea que tenía lodo y agua y entre ellos herrajes. Y encontró ciertos instrumentos de tortura, como la que podemos ver de este lado. Esta se llama silla de interrogación, proviene de Italia. Se asentaba el individuo y se le fijaba de las manos, de las piernas y del pecho, en algunos casos también del mismo cuello, para que no pudiera levantarse de la silla.
¿Alguien gusta probarlo? No hay ningún problema. Pero antes de ser pasados al interrogatorio, eran encerrados en estas mazmorras o calabozos, donde solo vivían de pan y agua, al punto de volverse locos y confesar todo en la silla, exactamente. Bueno, familia, antes de entrar a esta habitación, que vamos a poder ver lo que... No saca ningún ruido. No asusta. Bueno, familia, lo que podemos ver de este lado es una interpretación de lo que eran juicios entonces. Acá les presento al inquisidor. Él era el que se encargaba de dictar los casos y también darle sus sentencias a las personas que están siendo juzgadas. De este lado, familia, les presento al que yo considero que es mi favorito. Pasen de este lado, familia. Este se llama la doncella de hierro. Esta proviene de Alemania. Se metía al individuo dentro y los picos que podemos ver no tocaban ningún órgano vital, lo que hacía que el individuo no muriera sino hasta 10 o 12 horas ya por desangramiento. ¿Alguien gusta batir ese récord? Les presento el garrote vil. Este instrumento tiene un pico de este lado. Entonces al individuo se le fijaba de tal manera que no pudiera escapar y se giraba el tornillo clavándosela en la glándula cervical, provocándole la muerte al instante. Después, sus huesos eran degollados con esta hacha y eran llevados a este caldero para que se desintegre su piel. Y después eran llevados por este subterráneo que más adelante vamos a visitar, familia. Por este canasto lo llevaban. ¿Y cuándo te van a triturar o qué? Ok, familia, aquí les voy a presentar a dos personajes que ya había mencionado, pero para que vean cómo eran. De este lado es el Marqués de Reyes. Él era el dueño de la hacienda. Él le dio la autorización a Francisco Antonio Miera de realizar la cárcel, pero lo que él desconocía es que usaba estos instrumentos para torturar a las personas que eran arrestadas o encarceladas. De este lado, familia, tenemos la rueca o rueca de ahogamiento. En este tanque que podemos ver en la parte de abajo ponían aguas sucias, agua de las placas, el drenaje. Ya se imaginan todo lo que tenían esas aguas. Entonces esto era un interrogatorio. Entonces a la persona se le ponía boca abajo y se dejaba hasta 20 o 30 segundos para que no perdiera la vida. Y después se le sacaba para que confesaran todos los delitos cometidos. Bueno, familia, en este momento les pregunto, ¿qué jaula creen que sea más cómoda? ¿Esta o la que está acá al fondo? Ninguna. Yo pienso lo mismo, ninguna. Sí, que aquella, pero... Sí, aquella. Bueno, familia. Está más grande, ¿no? Eso está muy bien. Bueno, familia, el detalle que tenía la de al fondo es que metían hasta 3 o 4 personas encerradas en una misma celda y les hacían creer que el último que quedara vivo iba a ser liberado, cosa que no era cierta. De todas maneras moría allá adentro. Ellos se imaginaban todo lo que hacían, se intentaban matar o cosas así. Estas eran puestos muy comúnmente en plazas con el objetivo de que las personas reflexionen lo que pasa si cometían algún tipo de delito. Estos los dejaban sin pan y agua, o sea, ya era A su suerte. su sentencia, o sea, se morían de hambre allá adentro. Bueno, familia, de este lado les presento a la guillotina. No, ¿cómo? Esta proviene de Francia, fue muy utilizada en la Revolución Francesa. Este instrumento se usa de que se sostiene con una cuerda, que es la que podemos ver de este lado, para no caiga la cuchilla horizontal que podemos ver en la parte de arriba. Y la forma que tiene ocasiona que al momento de caer haga un corte limpio. Entonces hace que la cabeza, o sea, el individuo ya primero no sufra y su cabeza caiga luego. No se quede como a mitad, o sea, se muera literalmente al instante, no haya sufrimiento en este momento. Al individuo se le pone de rodillas, de cabeza por fuera, ahora sí se soltaba la cuerda y caía en la cuchilla. Incluso llegaba a haber ocasiones en donde, como todavía tenía oxígeno en el cerebro, podía haber movimientos involuntarios como parpadeo o movimiento de boca.
Esto porque precisamente tenía oxígeno. Y bueno, familia, de esta manera voy a cerrar el tema de lo que es la Inquisición y les voy a mostrar unos hologramas que ya vienen por parte del museo. Yo los veo en la parte de afuera para terminarles de platicar de las estructuras. ¿Están en tu casa, familia? Gracias. Oigan, miren, mamá, mira. Mira, ven. Una tabla. Una lechuza. Muy bien, abuelo. Ay, el hombre lobo. O es un vampiro más bien, ¿no? Como el de la película. Ya salimos. Sí, sí, está. Bien, por acá. ¿Sabes qué le has puesto? Lindo. Pues ya estamos aquí con algo de terror, con unas telarañas. ¿Qué sabes? ¿Qué te parecía? Así. Y pausa. Ok, ahorita los vemos, ok. Con los cadáveres Bonitos de una vez estamos. o al ratito que salgamos. ¿En dónde estamos, mamá? Casa de la tía Aura. Por ahí está. Estamos en la casa de la tía Aura. Calificado de mi papá y eso, entonces es Oh, muy mira, buen lugar. uy. Qué susto. Pues ya estamos aquí. Susto se da de gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Por favor, vayan subiendo al siguiente nivel. Sí, a usted. Amiguitos, pero está muy oscuro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes nuevamente, espero hasta ahora se encuentren bien. Bienvenidos al Museo Casa de Tía Aura. Sin más, vamos a comenzar. Como veremos a continuación, la de la fotografía, al igual que la mujer mostrada en los dos retratos, de nombre completo llamado fue Aura Vizguerra de Martínez y Escalante, rica y hacendada española, que llegó desde Cádiz acompañada de sus dos hermosas sobrinas, Cristina y Carlota, a quienes conoceremos más adelante. Sin más, está muy agradecido de que hayan venido a verle. Ahora quiere darle su propia bienvenida a esta, su casa. Bienvenidos a esta su casa, la casa de la tía Aura, como me conoce la gente de Guanajuato. Si les contara la cantidad de años que he pasado en esta vieja casona de mi familia, llena de recovecos y recuerdos. Vamos, los invito a pasar, estén atentos, pues no puedo negar que en esta casa pasan cosas muy extrañas. Pasen sin temor. Yo estaré con ustedes durante todo el recorrido. ¡Pasen! Este es el lugar más acogedor de la casa. El punto mágico donde los negocios se cerraban y los matrimonios se arreglaban. Aún me parece oír los murmullos y el ajetreo de aquellas fiestas distinguidas, llenas de garra y de belleza. La mejor sociedad y en aves de una noche de luna clara, cuando por primera vez escuché aquella joven mesa cantando, envolvía con su alegría mental en esta habitación poblada por presencias enormes de distintas épocas que encontraban en este espacio y este tiempo el punto ideal para manifestarse entre sombras y murmullos. Ay, qué miedo. Bien, vamos a continuar por este lado, por favor. Mira el baño. Luego nos encontramos en una de las recámaras de la casa. Esta habitación pertenecía a Cristina,
Optaron por encerrarla aquí hasta el último día de su vida. Aquella muñeca que observamos sobre la cama fue su última compañía. Esta habitación que tanto amó Cristina, finalmente fue su celda. Sus últimos días de inmensa soledad transcurrieron en una rutina reducida y monótona. Por culpa de un amor mal correspondido, Cristina pasó estos días sin voluntad, quedando confinada a no irse del todo. Desde su muerte, esta escena se repite cada noche. Regresaremos a la zona del baño, por favor, no para proceder. Recuerden que al último se lo llevan primero. Bien, familia, nos encontramos en el baño de la casa. En este lugar perdió la vida la segunda sobrina del nombre Carlota. Ella se encontraba una noche justo aquí, aseándose la cara como lo hacía a diariamente frente al espejo, cuando de repente su esposo y asesino, llamado Rodrigo, entró por aquella puerta. Desde ahí la empezó a seducir, arrojándola en esta bañera, así dando fin a su vida al instante aquí. Desafortunadamente, no hubo testigos de lo que aconteció aquella noche, solamente el espejo. Hay algo en los espejos que nos cautiva y nos incita a lanzarnos dentro, sin sospechar que tal vez quedemos atrapados eternamente. Pues un espejo es ante todo un fugaz reflejo y un testigo silencioso. Cuando nos retiramos, la imagen se ha ido con nosotros, o se ha quedado en él. Las cosas que aquí ocurren se quedan grabadas para siempre. En este espejo, los antiguos habitantes de la casa se materializan abruptamente, reflejando acontecimientos pasados. El golpe que acabamos de escuchar cercano de Carlota impactándose sobre la bañera. Pasaremos a la parte del sótano de la casa donde los turistas se mueren. Vamos a bajar por algunos cuantos escalones. Continuaremos por acá. Aquí abajo, como en todo sótano abandonado, abundan los desperdicios y viejos objetos. Como verán, entre los muebles apolillados y viejos baúles, no son las ratas los únicos pobladores del inframundo. ¡Qué bárbaro! Ellas han descubierto, a través de sus interminables túneles en los muros, otro tipo de habitantes del pasado. Se siente raro el olor. Vamos a ubicar aquí en el centro, mira, por favor. Si usted gusta por acá. Muy bien. Ok, por ahora nos encontramos en lo que en ese entonces fue una vieja cocina. Todos presten mucha atención. En estas viejas ruinas, la señora Aura presenció los sucesos más extraños inexplicables. Al paso del tiempo, comprendí que la verdadera actividad de la casa ocurría bajo sus suelos. La casa se había construido sobre las ruinas de una aún más antigua. En esta vieja cocina vagan sin rumbo las almas de los que facilitan el encuentro de la realidad. Aquí inician todas las almas que arriban a la casa su peregrinación. Este cantillo. Y esta de aquí era la entrada principal. Vamos a continuar por aquí, por favor, grupo. No te pasa nada, yo contigo.
Yo no tengo derecho de juzgarlos, mucho menos torturarlos, pero sí de llevarlos al cementerio o la cripta familiar. Continuaremos por aquí. Colocarán al costado de la derecha, recargadas y recargados a la pared. Aquí es muy ustedes están aquí, por favor. Bien. Para terminar, nos encontramos en la cripta familiar. La señora Aura optó por hacerlo aquí debajo de su propia casa, debido a que fue gente rica y sus difuntos eran enterrados con joyas preciosas, vestimenta de alta y fina seda. Como verán, aquí alguna vez se encontró descansando Cristina, aquella señorita que murió en la habitación a causa de un amor mal correspondido y la pérdida de su hijo. Por un costado de ella nos encontramos con don Rodrigo, el esposo y asesino de doña Carlota. Se preguntarán, ¿quién cuenta todas estas criptas o lápidas permanecen los restos de la señora Aura? Se lo pudieron notar al entrar, pero ella se encuentra sepultada justamente a sus espaldas. Por ese lado. En realidad no, muchachas. Los verdaderos restos de la señora Aura junto con su familia ya fueron exhumados de aquí, también fueron llevados a su ciudad de origen o natal, que es Cádiz, en España. Y bueno, familia, esto ha sido todo de mi parte. El recorrido ha culminado. Si me permiten, les puedo mostrar su salida por este lado. Que tengan un excelente y bonito día. ¿No te gustó? No. ¿No te gustó? Bu. Amiguitos, esto fue todo por hoy. Me dio mucho miedo en las casitas. Esto fue todo por hoy. Adiós, amiguitos. Les vemos en el próximo video.